amado, para aprender cada día más y más de ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das ese tiempo, Señor, para podernos sentar y concentrarnos en todo lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, Señor. Te pedimos por las que no se han conectado, Señor, para que tú las inquietes, Padre Santo, y que saquen ese tiempo hermoso y precioso para estar contigo y con nuestras compañeras, amigas y hermanas en Cristo. Gracias, Señor, te damos por la salud que nos has dado hasta el momento, Señor, y te pedimos para que tú seas aliviando los dolores, las molestias y todos los males, Padre Santo, que ese COVID da en el cuerpo, Padre bendito. Te pedimos por Diana, Señor Jesús, por toda la familia Becerra, Señor, para que tú seas, Señor, poniendo tu mano preciosa y bendita sobre ellos, Dios, y que esta prueba sea más llevadera, Señor, pero contigo, Señor Jesús, que los que están esperando resultados de COVID, Señor Jesús, seas tú obrando a través de ellos, Padre precioso. Gracias te damos, Dios, por Dayana que va a dirigir esta noche, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica y a guardar en nuestro corazón y en nuestra mente todo lo que ella tenga preparado para enseñarnos que tú tienes a través de ella para aprender esta noche, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, y dejamos esta reunión en tus manos, Señor, que el tiempo nos alcance, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, Dios, y te damos mil y mil gracias, Señor, y te mandamos un beso y un abrazo, Señor, en agradecimiento a todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Olguita. Bueno, entonces empezamos con las mismas 11. Entonces, bueno, honestamente, como les había dicho, ya que Nana puso. ¿Alguna de las que se ha sumado recuerda la tarea? La Rubinsky no se acuerda, que es toda nerdita, que es toda juiciosa. Hola, Pollita, buenas noches. ¿Cuál tarde? ¿Hace 8 días? Y es que Nana ha puesto tareas cada 8 días, pero les decía yo a las otras amigas que yo estaba tan embolatada hace 8 días que en serio no me acuerdo. Yo sé que teníamos como que seguir hablando entre nosotras, buscando, como afianzando lazos, buscando a la que no se ha conectado o a la que no conocemos, ¿sí? Pero no sé si puso algo más, ¿no? Que yo me acuerde. Pollita, no. Pues yo sí hice la tarea de lo de, bueno, pero esta semana no. La semana pasada sí. Sí, yo te escuché que tú contaste. Que yo llamé no, yo no había contado, yo llamé a 2 personas. Yo hablé con Anita y con Paola Chacón. Ah, pero no, eso no lo habías contado. Pero eso fue para la tarea, o sea, la de hoy hace 8 días. Yo recuerdo que hablaste con alguien, si fuiste tú. Y la anterior había hablado era con Chirlicita. Ah, ok. Sí. Esta semana sí, soy sincera, no hice la tarea porque la verdad está bastante ocupadita, pero pues hay que seguirlo haciendo. Castigar o por no hacer la tarea. ¿Alguna de las presentes habló con alguien con el que nunca había hablado? O sea, una chica que solamente... Yo. Vamos a ayudarla. Yo. ¿Con quién hablaste, Pau? Caro, voy a contar todo lo que hablamos. Soy Chamo Rulo. Con Caro hemos hablado, pero pues la verdad la verdad, o sea, no sabía que la tarea continuaba. Lo hice fue porque, ay Dios, yo disfruté tanto mi proceso de tener a mi bebé y me interesé tanto por aprender cosas. Estás hablando entonces, de Carito Yepes. Eso. Entonces hablamos, si tienes dudas, ella me dijo cómo te fue, porque a mí me dio lo mismo que a ella, pero con el segundo embarazo. Entonces,
yo la llamé y le conté, le dije, mira, tranquilízate, relájate, que es una cosa a la que le puedes dar manejo teniendo una buena dieta y una buena alimentación y como, como que el médico encuentre la precisión de la medicación y ya, o sea, no es algo con lo que ya sí va a tener que lidiar con eso toda la vida, pero, o sea, más embarazos no podría tener y lo otro es que bueno, hablamos hartas cosas chéveres, incluso de verdad yo, lo que pasa es que no me manejo sola, pero yo de verdad quisiera ir y conocer sus hijos y poder ayudar en algo más. Bueno, Claro, tú no conoces a ninguno. yo no conozco a ninguno, yo no Les conozco cuento a que yo ninguno. tuve el privilegio de conocer a Lucas. ¡Ah! Por Papá, pura casualidad, el sábado estábamos en Candelaria y yo había llevado una bolsita con un regalo para Lucas, pero yo no entré a la casa. Entonces Wilson entró a la bolsa y dentro de esa bolsa, cuando yo salí de afán de mi casa, metí mis llaves. Entonces cuando terminamos de Candelaria, fuimos a comer. Y cuando yo ya estaba comiendo, no sé qué, ya me iba a ir, me llamó Rubinsky a preguntarme otra cosa totalmente diferente. Yo no sé cuál fue la palabra que me dijo Ruby, que enseguida me hizo pensar en mis llaves y yo, ¡ah, miércoles! Y me tocó devolverme para Candelaria. Pues cuando llegué, Carito estaba ahí como en su, pues no show mal, no me tomen mal la palabra, sino que se acababa de tomar la atención y Caro estaba muy angustiada, estaba muy mal. Entonces cuando yo subí por mi bolsa, me la bajó Salomé y Salomé me dijo que subiera. Y yo subí y Carito estaba muy mal, estaba muy asustada por todo el tema, pero pues y bueno, ahí yo le dije que dependía mucho del tema emocional. Entonces le dije, Carito, yo sé que es que uno se angustia y más cuando tiene más hijos. O sea, si el recién nacido fuera el único hijo, pues, ay, tan chévere. Pero cuando uno tiene más hijos y uno se preocupa mucho por las necesidades, miren que con el segundo embarazo a mí me pasó que me entró una angustia de pensar que si a mí me pasaba algo que iba a ser de la vida de Juan. Juan en ese momento tenía 7 años y Juan Novio tenía un montón de necesidades por cubrir. Entonces, de eso hablamos mucho porque le dije, Caro, es que depende mucho. Esto que ella, por lo que está pasando, depende mucho de cómo maneje ella las emociones. La presión arterial está muy ligada, tiene mucho que ver con la alimentación, con las emociones y con la genética. Y si la genética no ayuda, peor. En mi casa hasta el perro tiene presión arterial alta. Hasta pero bueno, pues ya, ahí como logramos esa noche con Caro y con Lady, con la señora Angelita y con la señora Yolanda, el señor tiene el control de todo y miren, ahí todo salió bien, ya Carito está en su casa feliz, no solo con Luquita, sino también con Salo y y con yo le dije, Caro, y si la casa se va a caer de mura, ay, qué caray, que se caiga, usted preocúpese por usted, porque si su vida de, o sea, en este momento, y es más, le dije, si no puede lactar a Lucas, qué pesar, pero pues primero está su salud, porque es que si usted no vive, pues, ¿qué va a hacer de sus hijos? Entonces, le guste o no, yo sé que es difícil, yo sé que llevarlo a la práctica es muy difícil, pero tiene que pensar en usted, entregar de verdad, descansar en Dios, tranquilización. pensar en ella, no más. No más, que le hagan masaje en el pie, o sea, de verdad, yo sé que es difícil cuando uno tiene más hijos y cuando uno es ama de casa, pero de verdad, ese ejercicio lo tiene que hacer porque eso está la presión arterial es, ay Dios, es muy difícil de manejar. Bueno, amigas, entonces, veo que no todas tenemos clara si había tarea o no. Realmente desde ahí empieza mi duda. Pero pues bueno, Nana nos colgará o nos dirá, tranquilas chicas, no había tarea dentro de 8 días. Por ahora, nuestro encargo fue como hacer los resúmenes del primer capítulo que leímos. El primer capítulo fue muy cortico, fue como, bueno, el libro está dividido por partes y el capítulo 1 hablaba de la feminidad. En la página 184 del libro, si lo tienen ahí, formulan como diferentes preguntas y varios enunciados, que es como, no sé, cuando yo lo leía varias veces esta semana, yo creía era como una evaluación a lo aprendido por mí. Entonces yo decía, pues obvio aprendí mucho, pero el capítulo de feminidad era como hoja y media. Ay, perdónenme. Era como hoja y media. Entonces yo decía que voy a aprender de hoja y media. No, sí aprendo mucho. Además, porque a medida que iba avanzando el libro,
se iba complementando la información. De todas formas, yo busqué algunos otros recursos y yo quisiera como iniciar preguntándoles para evaluar de alguna manera y como para que tengamos como claro para cada una lo que representa la feminidad bíblica. Les voy a pedir mucho y les voy a recomendar mucho que sus respuestas y sus intervenciones estén basadas en la Biblia, porque cuando decimos lo que pensamos o decimos lo que sentimos, nuestro corazón es engañoso y empezamos nosotras a predicarnos una cosa contraria a la palabra del Señor, porque cuando uno repite y repite y repite una cosa, así sea una mentira, en su corazón se va convirtiendo en una verdad. Entonces, a veces por eso tenemos que darnos tanto palo predicándonos a nosotras mismas. Entonces, las que estuvieron conmigo en el capítulo anterior que yo dirigí, saben que yo soy mandona y que soy dedocrática. Entonces, yo voy a preguntar con nombre propio, eh, no por cascarera ni por negrera, porque pues sería ilógico una negra negrera, sino porque quiero. Entonces, vamos por Chir. Hola, Chir. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, oye, Chir, tú y yo casi no interactuamos, ¿sí o no? No, casi no. Sí, de hecho, creo que nunca hemos hablado como solo las dos. Ajá, sí, no, para nada. Para nada, para nada. Voy a prender tantito mi cámara para que me ubiques. Es que ya, está lloviendo mucho aquí en México y entonces va también. muchísimo el internet. Acá llovió. Claro que hoy no llovió, yo pensaba eso. De un momento a otro, la lluvia paró. Hasta ayer llovió durísimo. Ujú. Sí, no, aquí ha estado lloviendo y de momento el internet va y viene, por eso de momento apago la cámara. Así es, pero bueno, aquí ando. Bueno, Chir, tú estuviste con nosotras desde el principio del estudio del libro. No, estuve como hasta el tercer capítulo, más o menos. Ok, pero tú Sí. leíste los dos primeros, o sea, empezaste con nosotras en las reuniones en el tercero, pero leíste los dos anteriores. Sí, Y Chir, ¿qué representa para ti la feminidad bíblica? ok. Mira, a mí algunas partes que a mí me encantaron muchísimo, obviamente, digo, porque seguramente a muchos de nosotros también nos pasó, era la parte de ser una verdadera ayuda idónea. Eso a mí me gustó muchísimo, el estarme preguntando si verdaderamente mi comportamiento ayudaba a mi esposo, pero en el aspecto bíblico, como tú lo decías hace rato, si yo ayudaba a cumplir con el propósito que el Señor tenía para él, ¿no? O sea, si a lo mejor, ¿cómo decirlo? Supongamos que tu esposo tiene un ministerio en específico. Si tú eres verdaderamente una ayuda para que él cumpla con ese propósito o le estorbas. Y no en el sentido de que estorbes, ¿cómo decirlo? No en mal plan, ¿no? Sino a lo mejor con tus actitudes o con tus acciones que estés obstaculizando que él cumpla con ese ministerio, ¿no? Eso a mí me gustaba mucho. Un dicho que dice, mucho ayuda al que no estorba. Exacto, aquí en México también. Sí, sí, esa parte a mí me gustó mucho. Y luego también en esa parte estábamos hablando acerca de ir como que creciendo junto con tu pareja, ¿no? O sea, junto con tu esposo. Si verdaderamente eres una ayuda idónea, o sea, si verdaderamente tu carácter, tu modo de ser, tu modo de pensar, tus actitudes y tus acciones van enfocadas a no estorbar, a ayudarle a cumplir con el propósito y bueno, también como pareja, cómo es que los dos están creciendo en esa parte. Entonces, eso también me gustó mucho. Okay. Y creo que para mí de ese capítulo fue lo que más recuerdo. Vale, gracias. Listo. De nada. Le pido la pelota. A ver. A la señora. No es que se la tenga montada, pero es que la veo acá. Olguita.
Mi Olguita, sí estuviste con nosotros desde el Sabía, nosotras yo empezamos. sabía. Es que casi no hay gente, somos 12. Y es Bueno, que espéreme. porque tú sí estuviste con nosotras desde el principio. El primer capítulo habla de feminidad. Para ti, ¿qué representa la feminidad bíblica? Espéreme un segundito, Dayanita, porque tengo una torta en el horno y me huele a quemado. Espéreme un segundito, yo miro mi horno primero, porque es una torta para mi hermana que está cumpliendo años mañana y donde se me queme. Mejor dicho, espere, le bajo al horno. Señora, ¿Qué representa para ti o qué aprendiste del libro de lo que es la feminidad bíblica? bueno, no sé si ahí me ven, sí. Si te vemos. Bueno, lo que más me gustó de ese capítulo es la partecita que dice que no somos mujeres por simple casualidad. Nuestro género no es accidental, fuimos creadas intenciona y deliberadamente. Fuimos predeterminadas y predestinadas por un Dios lleno de sabiduría, poder y amor. Ese es como el pedacito que más me gustó en cuanto al capítulo de la feminidad. Si tú trasladas Porque, a Olguita, señora, se le corta, no le entendí. ¿me escuchas bien? Pues ¿Ya? un poquito entrecortado, repítame. Sí, señora. Ahí ya, voy a quitar la cámara. Y si tú trasladas como eso a tu vida, ¿en dónde lo ves reflejado? Reflejado. Pues pienso que lo que dice ahí que fue un regalo precioso que nos dio el Señor de ser mujeres y lo veo reflejado y como bien administrado, digo yo, como en la parte de ser madre. En la parte de ser madre veo y le doy gracias a Dios de verdad por haberme hecho mujer. Y pues primero haberme salvado de un accidente terrible que tuve cuando pequeña y pues gracias a él me salvó y pues pude ser madre 4 veces. Entonces, creo que lo he hecho bien hasta el momento. Gracias. Ese privilegio de ser mujer y de ser madre. Vale, Melguita, gracias. Bueno, yo les hacía la pregunta y no con ánimo de ser corchadora, sino porque saben que me di cuenta yo cuando releí, porque pues Nana nos encomienda como el resumen, pero el resumen en esa página 180 eran solo como evaluación, ¿sí? Pero yo me devolví y leí varias veces el capítulo y yo pensaba como, oigan, como que lo empaté. Y pensé que solo lo empaté, me refiero a que yo hice como una sola cápsula de lo que era el capítulo 1, donde estaban varios temas. Acabo de demostrar a mí misma que no solo lo hice yo. Imagínense que la parte de ayuda idónea y la parte de la maternidad no hacían parte de ese capítulo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo la ven? Imagínense que esas son van la parte 1, pero son capítulo 2 y 3 del libro. El capítulo 1 hablaba solamente de la feminidad y creo que cuando nosotras empezamos a leer el libro o cuando hablamos de temas de mujeres, de temas femeninos, dice mi esposo, cuando hablamos de temas de mujeres, como que nos centramos mucho en el tema de ser esposa, de ser mamá. Y volvemos a hablar de otro tema y otra vez volvemos a ser esposa, ser mamá. ¿Sí? Y yo sé que son partes fundamentales y privilegios increíbles que el Señor nos dio como mujeres, pero creo que no nos quedó clara el tema de la feminidad. Imagínense que yo estuve esta semana escuchando algunos podcasts, leyendo y confirmando con la Biblia algunas cosas, y de verdad creo que es el Señor, porque, bueno, ¿qué aprendí yo del capítulo? Cuando a uno le hablan de feminidad, uno piensa en los aretes, en el maquillaje, en la ropita rosada que se vea femenina, con corte femenino. Y a pesar
pesar de que sí, eso a nuestros ojos es femenino y feminidad, no era del todo lo que el Señor nos quería enseñar, ¿sí? Hoy escuchaba una predicación de un pastor que no tengo ni idea quién es, no puedo mostrar sus credenciales, pero el man decía cosas tan ciertas como que habían feministas y machistas dentro de la iglesia. Uno dice, pues sí, claro, obvio, pero cuando pone los ejemplos, quedó como plop. Entonces pensaba yo como en cómo la cultura de este mundo se ha ido adueñando no solamente de las cosas afuera, sino que, como dice el pastor, sutil pero evidentemente se ha metido en la iglesia. Entonces, en cosas tan básicas, por ejemplo, como ir a comprar ropa. Ahora uno va a cualquier almacén, por ejemplo, se los pongo yo desde mi punto de vista. A mí no me gusta casi Bershka, porque yo siento que en Bershka no hay ropa para hombre y para mujer, ¿sí? Y cuando a mí me gusta algo de allá, por ejemplo, es de hombre. Entonces, no creo que sea como que me estoy volviendo rara o como que en serio el mundo busca adaptarnos a su cultura. Entonces ya no hay ropa masculina, ya no hay ropa femenina, ya hay perfumes unisex, ya hay un montón de cosas que antes pues eran un sacrilegio, y no digo que eso sea pecado, sino que digo que así se mete el feminismo y el machismo. Se meten de manera sutil, de tal manera que para una mujer cristiana que ha entendido que su valor en el Señor y que ha decidido casarse para servirle a su familia, a su esposo, es un sacrilegio levantarse a hacer un desayuno o cosas así. Entonces ya el esposo le pide algo de ropa y ya eres un macho opresor. Entonces, yo que aprendí con el pedacito del capítulo de la feminidad, eh, es algo así como que la feminidad no es un asunto de un condicionamiento social. Yo no soy femenina, no tengo mi feminidad porque me lo haya dado la cultura, ¿sí? El feminismo nos dice, no se nace mujer, se convierte uno en mujer. Todas aquí sabemos que eso no es cierto, ¿sí? ¿Por qué lo sabemos? Porque todas creemos en la Biblia, que es la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? ¿Me puedes, no sé, alguna, la primera que pueda? Génesis 1, 27, 28. Casi se me cae el celular. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Cuál estás Y de la, leyendo? Así es. y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Creo que es hasta ahí, Pollita. Sí, el 27 y el 28. Génesis 1, 27 y 28. ¿Sí? Entonces la Biblia es clara en la versión que la leamos, dice varón y hembra los creó. Y no habla solamente de tema sexual, no habla solamente de que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, ¿sí? Sino que cuando habla del varón y la hembra, habla de cada uno con todos sus atributos y con el diseño que el Señor hizo, ¿sí? La feminidad habla más de la identidad. Entonces, la palabra del Señor nos dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Creo que el simple hecho de que yo reconozca de que soy que no solamente soy una criatura, no solamente soy un dibujo que el Señor hizo o cualquier otra cosa, una torta, como está haciendo Olguita, en forma de muñequito, ¿sí? Sino que Él se tomó el tiempo de formarme con sus manos, de sacar a Eva de la costilla de su esposo y de ahí en adelante crear una raza que claramente le hemos fallado, que claramente hemos sido siervos infieles, pero que aún así Él nos sigue amando. Habla de la identidad, porque Él, a pesar de nuestra bajeza, Él sigue ahí, Él sigue firme, ¿sí? Eh, para las que escucharon a Nana, yo trabajo con comercio exterior y nuestro producto en la oficina, sobre todo, son obras de arte. Entonces, pensando en este tema de la identidad, y de que siempre dicen, o sea, siempre hay como muchas frases de que la mujer es la obra perfecta del Señor y todas esas poesías, perdónenme lo grosera, ridículas del Día de la Mujer, ¿sí?
pensaba en eso, o sea, listo, supongamos que realmente sí somos una obra de arte. Cuando nosotras en la oficina trabajamos con diferentes obras o en diferentes ferias, hay muchas cosas que no entendemos. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de buscar una foto de una obra y se las muestro, pero les voy contando. Hay una artista que se llama Alicia Barney y esta mujer hizo unos tubos que son como, ustedes han visto que los niños hacen unas tareas que son para filtrar agua, entonces es como pisos, entonces tiene arena, tiene piedras, tiene otra tierra, tiene otras cosas y ponen agua sucia arriba y se va filtrando hasta que el agua sale limpia. Esta mujer hizo algo muy similar, pero con basura, ¿sí? Entonces, ella es muy famosa en su medio. Para todo el mundo eran tubos de basura. Los tubos de basura valían $110,000. Se los cuento así. Entonces, nosotras teníamos que enviarlos a otro país. Y solamente nosotras y la galería sabíamos de qué artista eran. Y todas las personas que incluía este proceso, agentes de aduana, personal de servicio, personal de transporte, lo miraban y decían, eso es un tubo lleno de basura. Y a los ojos de todos era un tubo lleno de basura. De verdad, se los prometo. Después busco las fotos y se las muestro. Pero cuando nosotros mandamos la información de la obra y la gente se empezó a dar cuenta que era de Alicia Barney, inmediatamente la obra cobró valor. No solamente empezaron como a reconocer que realmente sí valía $110,000 cada tubo, eran 8 tubos, sino, sino que empezaron a ver la obra interesante y valiosa en su concepto, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque es que creo que cuando les hablo de la feminidad y la identidad de la cristiana, eh, creo que es que una obra por sí sola no muestra su belleza, ¿sí? No muestra su belleza, no muestra su valor hasta que se da a conocer su creador, hasta que es como revelado el, 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 la naturaleza del creador y el motivo por el cual creó la obra, ¿sí? Entonces, pienso que a muchas nos pueden ver como tubos de basura, aún en la casa, aún en la familia, aún en donde sea. Y es porque, obviamente, cuando la gente no tiene en concepto correcto al creador, no va a tener en un concepto correcto su obra, ¿sí? Eh, alguna vez, en un tiempo que discutíamos con mi esposo, él me decía como que yo paré y como que entendí que debía parar porque mi suegro es Jesús. Entonces es ver cómo mi valor venía directamente de Jesús. Si me estoy entendiendo o las estoy enredando. Me estoy explicando o las estoy enredando. ¿Sí? O sea, lo que yo les digo es que nosotros somos obra de sus manos, eso dice la palabra. ¿Sí? Él se tomó el tiempo de formarnos y somos obra de sus manos. Y de ahí es que proviene nuestro valor. Nuestra identidad proviene de nuestro creador. Nuestra feminidad proviene de nuestro creador. Feminidad no es solamente poder darle pecho a un bebé, ¿sí? Feminidad al mismo tiempo tiene el mismo valor poder atender tu casa, poder trabajar, poder servir en la iglesia, poder consolar a una mamá que llora, poder consolar a una persona en la iglesia, poder predicar la palabra del Señor, ¿sí? Todo esto hace parte del concepto de feminidad y mi diseño es trazado por el Señor. ¿Sí? Muchas veces nosotros buscamos nuestra plenitud en todo lo que vemos en el mundo. No digo que los logros mundanos, o sea, logros que vemos con nuestros ojos, las cosas tangibles, no den satisfacción y creo que provienen como una bendición del Señor, ¿sí? Pero yo creo que nunca, nunca, nunca mostramos nuestro diseño y nuestra feminidad cuando realmente usamos eso que el Señor nos dio para servirle. En muchas de las cosas que les acabo de decir y en otras que cada una va descubriendo con su propósito. Mi diseño debe reflejar claramente el carácter del Señor. Le voy a pedir a alguna, por favor, que lea Tito 2 del 1 al 5. ¿Quién dijo yo? Bueno. Fernanda, Yanita.
¿Cómo fue eso bonito que dijo que mi diseño qué? Ay, Dios mío, es que sí empezó a fluir. Bueno, lo último que les dije es, lo que pienso es que mi diseño debe reflejar el carácter del Señor. Porque el que me diseñó tiene ese carácter, así como los arquitectos diseñan un edificio, un conjunto, lo que sea, esa obra refleja el carácter o lo que él deseaba plasmar en esa obra. Entonces, pues sabemos que él es nuestro arquitecto. Perdón, Pollita, ¿puedo meter la cucharada? Paito, ¿con Biblia? Bueno, y también con lo otro, es como uno ya sabe que esa pieza la hizo Romero Brito porque el man usa como los mismos colores, las mismas líneas, las mismas, uno ya sabe que Botero solo pinta gordas, que uno ya sabe que es más o menos eso, su firma, su Salmona, el loco exacto, su identidad, solo hace ladrillo a la vista, o sea, cosas así. Y partiendo de lo que tú estás diciendo, es que no me sé la cita, pero ahorita la busco. En uno de los evangelios, el Señor dice cómo podría un padre darle malas dádivas a sus hijos. De la misma manera pienso yo, Dayana, no Dios, que el Señor todo lo hace bueno y todo lo hace perfecto. Y Él nos hizo, y no somos perfectos porque vamos a ser perfectos en la medida en la que Él venga, ¿sí? Pero Él puso su carácter en nosotros y puso en nosotros la luz que nos lleva a nosotros a buscar esa perfección que obviamente la hallaremos en Él, ¿no? Mientras tanto, pues tendremos aflicción en este mundo, pero tenemos que reflejar el carácter de nuestro diseñador en cada cosa que hagamos y tenemos el privilegio de poder hacerlo con nuestra feminidad. Tenemos es que saber explotar esa feminidad. No estoy hablando de volvernos, no sé, devoradoras de hombres ni nada de esas cosas, porque nosotros inmediatamente relacionamos el tema de feminidad con sensualidad y con cosas así. Y realmente no es así, eso es algo que hizo el mundo. Esa es la distorsión que hizo el mundo para las cosas hermosas que el Señor hizo. Entonces, pues la idea es que juntas encontremos varias cosas en las cuales podemos explotar nuestra feminidad. ¿Listo? Alguien, creo que Rubinsky me iba a leer, Tito. Sí, señora. Del 1 al 5, ¿sí? Sí, mi Ruby. Tito 2 del 1 al 5. Listo. Bueno, dice, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase que refleja la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honren a Dios. No debe calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos y a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Ahí, nada más en esos versículos, en esos del 1 al 5, de hecho es como del 2 o del 3 al 5, contamos como 6 cosas en las que podemos explotar nuestra feminidad. Y no creo que Pablo le estuviera diciendo a Tito que nos enseñara cosas imposibles, ¿sí? Yo creo que él no le está diciendo cosas imposibles como enséñale al gato a fritar un huevo. No, son cosas de las que totalmente somos capaces. Lo que pasa es que nuestra incapacidad proviene de nuestro pecado y de nuestros deseos carnales. Ahí es donde sentimos que no podemos hacer ese tipo de cosas, como no hablar mal de los demás, como no ser esclavas del vino, ¿sí? Porque las cosas que más generan placer a la carne son las que van en contra del espíritu. Gálatas nos lo dice. Entonces, amigas, partiendo en materia, si tienen el libro abierto, se los agradecería. En la página 184 dice una o más mujeres, bueno, lo que pasa es que creo que al libro le faltan como pedazos, ¿no? En la versión del PDF.
yo lo leería como a una o más mujeres a las que admirabas cuando eras jovencita, ¿qué te atraía de ellas? Entonces, yo les, algunas preguntas, bueno, la dinámica que me creen es como, vamos a hacer algunas preguntas como contestando de nuestras vivencias, porque las preguntas son de nuestras vivencias, pero también les voy a pedir en otras que busquemos algunas citas bíblicas para que entre nosotras nos vayamos alimentando. Y citas bíblicas, por ejemplo, yo les pido una cita para una situación o una de las preguntas que se pone aquí. Todas vamos a buscar, pero si la cita que yo voy a decir ya la dijeron, nada, cancelado. No repitamos citas para poder alimentarnos y poder llenarnos más de insumo, como diría Nana, ¿sí? Entonces busquemos entre todas como 2 o 3 citas bíblicas cada una. Bueno, entonces, esta primera preguntita, ¿qué te atraía de ellas? Yo les voy a contestar. Cuando yo estaba muy jovencita, mucho más jovencita, yo vengo de una iglesia, yo he pasado por varias iglesias, pero yo estuve en una iglesia donde se estaba dividida por escuelas la iglesia y eran como se manejaba el modelo de los 12 y habían unas viejas dentro de los 12 de los pastores y casi siempre las 12 de los pastores son muy elegantes, muy bonitas, todas huelen rico, todas tienen ropa re linda. Y allá se caracterizaban porque casi todas usaban la misma marca de ropa, porque todas comían en los mismos sitios. Y me sorprende ahora que creo que el Señor ha abierto mis ojos a muchas cosas del Evangelio, que yo nunca las admiré por ser buenas cristianas, y ellas tenían como un rango, entre comillas, superior al que yo pudiera tener, ¿sí? De todas esas mujeres que yo veía como tan linda, yo recuerdo mucho los olores. Tengo una memoria olfativa extraña. Yo le digo a mi esposo que en mi vida anterior yo fui perro. Y yo recuerdo mucho los olores, mucho. Y había una que se llamaba Connie. Y Connie era una morena flaca, súper linda. Y a mí me encantaba cuando ella predicaba, pero cuando lo pensaba después de que me fui a esa iglesia por temas doctrinales, eh, la vieja solo predicaba empoderamiento y feminismo. Qué boleta. Pero había otra que era como del mismo rango, se llama Mónica Ocampo. Y Mónica también se fue de esa iglesia por temas doctrinales. Y creo que hasta el día de hoy, Mónica para mí es un ejemplo en muchas cosas. Mónica ella se dedicó a ser mamá sin dejar de trabajar y toda su vida, como que lo que uno puede ver de su vida, Mónica es muy bíblica y eso a mí me encanta y a pesar de que es así toda como alzada, como tendiendo a la grosería como yo, la vieja es súper sometida a su esposo y es muy mansa en muchas cosas, ¿sí? Ahorita que estábamos viendo las bienaventuranzas, yo pensaba en ella y en serio yo admiro mucho a Mónica por su manera de ser en el Señor. En su vida anterior tendría muchas cosas que criticar, pero ella viene desde mi adolescencia, entonces ella sería para mí un ejemplo ahora. No sé quién quiera, antes de que yo vuelva a ser dedocrática, responder la misma pregunta, la misma, exactamente la misma. ¿Qué les atraía de una mujer que admiraran en su adolescencia o en juventud? Bueno, voy por acá una que me está Perdón, azotando, Andrea ¿qué él es Grisales. Estelita? Pollita, ¿qué él es qué? No entendí la pregunta. Dice, dice, Adriana, parece tenaz que usted prefiera trabajar que leer el libro, en serio. De una o más mujeres a las que admirabas cuando eras jovencita, ¿qué te atraía de ellas? Andrea Grisales. Lorena, lo estamos escuchando. Una Pues es que yo pregunta. siempre participo, por eso no había levantado la mano para dar oportunidad a otras. Buenas noches. Buenas noches. Yo sí no soy como tan espiritual como Ayana, la verdad. A mí me encantaba Shakira. Se nota, se nota, se nota. Sí, pues por eso lo dije. Me encantaba Shakira.
¿Por Tan qué? boba. Usted no conoce a Shakira, Andrea. Pero yo la admiraba, me parecía chévere lo que hacía, por eso le digo que yo no soy tan Andrea. espiritual como usted. Andreita, gracias por oso! participar. No, porque esto es libre albedrío. Por eso yo te estoy agradeciendo libremente por participar. Tan boba. Ven, espera primero, es que yo no sé si es que ya estamos leyendo el mismo libro o no, porque yo no encuentro esa pregunta que tú hiciste acá en mi Página libro. 184 en el PDF. Es que no, es que yo no tengo esa página, yo no tengo el PDF en Ah, el libro, pero ¿en qué parte está? em, Después después de de que dice para el análisis y la reflexión personal. Bueno, lo estoy buscando mientras hablo. Pues si es de una Sería mujer la página 187. en el libro en físico. Sí, en el libro en físico, yo lo tengo aquí en México en la página 187. Ah, sí, señora. Aquí en Colombia también, R. Muchas gracias. Gracias, quería Chir. Ok. Chir, Chir, para que no te lleves una mala impresión, no a todas las cuarentonas nos gustaba Shakira. No, Ay, a yo no mí me soy gusta cuarentona, me respetas tan amable, mamita. Gracias. Dispense. A mí me gusta Shakira. Bueno, me a mí me gusta gustaba Madonna. por eso. No, a mí sí me parecía de verdad, me gustaba harto. Pero una persona que admirara, no sé, es difícil. Mientras Dayana hablaba, pues estaba pensando ¿Qué en sabes por quién qué pensé en Mónica hoy? Porque hoy me vi con Mónica. Entonces, por eso me vine pensando en ella. No, pues lo que pasa es que yo, digamos, dentro de lo que hablábamos, como cuando Nana nos preguntó que quién haya sido una madre espiritual para nosotros, ¿sí? Ujú. Entonces, pues como que lo mismo, o sea, yo como que rápido pensé, pero luego dije, bueno, pues Liz, ella hizo muchas cosas que contribuyó a mi formación, pero pues así que yo admirara, seguramente algunas pastoras que en ese momento me rodearon, que como decía Negra, pues no tenía como tanto conocimiento de una sana doctrina, entonces yo admiraba que eran buenas esposas, que amaban, digamos, una que se llamaba Mayra, sí, que era como bien con su esposo, que en otras cosas se pifiaba, pero pues yo decía, chévere ser una mujer de oración como ellas, em, de, de inspirarme. Ah, y una que se llama Clara Sandoval, que ahorita ella estaba como en un tema concejal. Yo recuerdo que un día ella dio una predicación tan buena que ni me acuerdo de qué era, pero yo me acuerdo que alentó, no, de verdad, es que es chistoso porque yo trato de recordar, y alentó mucho mi espíritu cuando yo la escuché. Entonces yo decía, uy, ella predica increíblemente, como que hablaba de la necesidad de Jesús. Ujú. Y entonces, como el de uno sentirse enamorado y todo, y yo, pues como en esa época, ellas eran allá, o sea, las pastoras allá arriba, los pastores allá arriba, y uno ni pensar en acercarse a ellos. Entonces yo planeando toda una estrategia para ir a llevarle algo, así fuera una manzana, decía yo, porque yo quería que ella sintiera que el Señor la había usado para reconfortar mi espíritu en ese momento. Entonces, y cuando ella una vez perdió su bebé, también como que yo la veía tan fuerte y tan alentada que yo decía, chévere, a las que admiré de las pastoras que les digo, fue eso, o sea, que yo decía, quisiera ser una mujer de oración, em, que me lleve a reflejar a Jesús, como yo veía que ellas lo hacían en su momento, y pues a inspirar a otros por el Señor. Por eso las admiraba. Pero sí, también me gustaba Shakira. Ya. A la par con Mayra. Ay, qué risa. Bueno, bueno, muchas gracias, señora Andrea. Bueno, la siguiente pregunta, y en esta sí les voy a dar un minuto, porque no saben a quién le va a preguntar. Dice, si alguna adolescente te pidiera que le explicaras la diferencia entre femenino y masculino, ¿qué le dirías? Recuerden que desde el principio de la reunión les dije que la que no use la Biblia la elimino, no mentiras.
que todo este tipo de respuestas deben ser desde la Biblia, desde lo que el Señor nos enseña y no desde lo que nosotras pensamos. Entonces, 1 minuto para ganar. Y ahí nos vamos alimentando. Yo también voy a buscar. Les repito la pregunta. Si algún adolescente te pidiera que le explicaras la diferencia entre femenino y masculino, ¿qué le dirías? Bueno, son las 9:15, a las 9:16 vuelvo. André, ¿tú sabes dónde están esas preguntas? Sí, aquí en Colombia, dijo Chir. Están en la 188 en el libro físico. En el PDF, pues Nana dijo que, la negra dijo que la 184. Pero yo no encuentro dónde está la... Hay una parte, o sea, mira, donde quedamos con Nanita hace 8 días, dice de qué modo el Ministerio de Mujeres puede implementar el Ministerio de Tito II, Ah. ¿sí? Sí, estás en ese título, ¿sí? ¿Cuál? ¿De qué modo el Ministerio de Mujeres puede implementar el Ministerio de Tito? Que eso fue hace 8 días, con Nana, ¿sí? Luego seguían unas observaciones generales, y luego por allá dice libros, conclusión, libros recomendados. No tenía posible. Déjemela. Mi Biblia. Pollo, se está escuchando todo, Lorena. Yo viene y se mete acá. Le está doblando las hojas a la mi Biblia. A mi Biblia. Oiga, Dios mío, señor. Después de la conclusión, Ruca, hay una parte que dice para el análisis y la reflexión personal. Ah, que ya. Y ahí dice el propósito de esta sección, no sé qué, chuchuchu, hay unos punticos. Luego dice introducción y luego dice capítulo 1. Hacia el final de la hoja. De la ya me ubiqué, gracias. Ay, casi que no. Listo ya. Listo, volví. ¿Dónde queda joder? Por andar escuchándolas no busqué el mío. ¿Listo, amigas? ¿Alguna tiene un versículo? Bájale volumen. Yo. No miren, lo miré. Yo también. Bájale volumen, por favor. Ay, no, yo miré sin querer. ¿Puedo? ¿No tienes versículo? Sí, es que no se te escucha, sí. Dime. Bueno, con base en mi investigación, en donde debemos tener claro que la feminidad bíblica nada tiene que ver con los estereotipos culturales actuales. La feminidad bíblica es la forma en la cual como mujeres vivimos de acuerdo a los mandatos bíblicos. No está definida por el Estado civil, más bien sí hace parte de nuestra, cómo se forme nuestra identidad, que no sea lo que, espérenme en esto. Esto tiene consecuencias en la forma en la que vivimos. Entonces, cuando nos encontramos con la feminidad bíblica, yo encontré Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, por eso debemos recurrir a la feminidad bíblica, que tiene unas tareas específicas, honrosas,
pero de acuerdo solamente a la voluntad de Dios y no a lo que culturalmente nos diga el mundo. Que somos trabajadoras incansables, sí, pero en las fuerzas del Señor. Dios nos ha dado talentos exclusivos, nos dio la determinación, la constancia, y por eso Dios nos confía una familia, un hogar, en el cual podemos trabajar y edificar de tal manera que seamos la ayuda idónea, porque así, aunque no nada tenga que ver con el estado civil, pero es que el propósito sí es ese, o sea, si uno de los propósitos sí es la ayuda idónea, pero para la gloria del Señor. Ok. Voy a decir algo. Creo que todo lo que estás diciendo es cierto, pero creo que no responde a la pregunta que está haciendo el libro. Creo que si algún Porque habla de femenino y masculino, no de Exacto, la creo que si algún feminidad. adolescente te preguntara eso, te diría bueno. una pandereta. Bueno, lo que pasa es que la verdad, y creo que lo traje con la mente, porque la verdad ahí fue donde me enredé. Cuando yo empecé a buscar lo masculino, Dios mío, aunque aplica el versículo, no la sustentación, porque la idea no era duplicar. Perdón, un segundo. Dele vara. Mientras Paola soluciona sus Sí, problemas mientras Pau soluciona su problema madrecísticos. el cual parió. La idea no era ya. duplicar a Adán, sino proveerle a alguien que complementara y le sirviera. Claro, Y por eso las diferencias. Creo que aplicaría, por ejemplo, en una consejería a una mujer. No te oímos. Es que, ¿sabes qué? Quité la cámara porque se estaba entrecortando mi internet, me decía que la conexión estaba débil. Yo creo que lo que te digo, o sea, es válido, creo que es verdad, pero creo que aplicaría más en una consejería a una mujer más grande, como para orientar su feminidad a sus temas de adulto, cuando cambiamos de edad, cuando pasamos el umbral. ¿Sí? Sí, pero sí, y por eso, y sí, entonces me enredé, porque entonces con la primera pregunta tengo un gran vacío, porque yo de verdad estoy como André, o sea, yo también fue pucha, ¿será que yo admiraba a Shakira? Por más que le di vueltas y vueltas, yo decía, yo no admiro, o sea, en esa época yo no tenía un modelo, o sea, mi vida estaba tan... No, es que lo digo, yo no, de verdad no. Pero creo que de pronto por el ámbito en el que Andrea y yo crecimos, pero pues todas diferentes y no tienen nada de raro. La mano levantada sigue una manito negra, debe ser Jimena, sí señora. Soy yo, sino que me distraje. Tienes un intruso atrás igual que yo acá. Tengo dos, pero es que me acaban de traer un pan relleno de guanábana. Fue un accidente, yo se lo traía agua panelita. Vean, les voy a mostrar quién me trajo el pan. Él. Oiga, ¿usted qué hace allá? El que Uy, llegó vamos a hacer una tertulia. César, haga el favor y llama al Chelo y le dice que venga por ese pan, hermano. ¿Cómo? Déselo a Saulo. Yo le dije Se lo como a Saulo ya no va a ir. No, es que ya... Es que César ya le trajo uno a Saulo. Pero Saulo se come dos. Coma. No, pues César, obvio, ¿cuándo pero... viene a Soacha? Qué rico este pan relleno de guanábana. Nosotros vamos a hacer esta reunión con el segundo capítulo. Llévate todo ese César, por aquí también se puede pegar la pasadita con el panecito de guanábana. Haga la orejita en su hacha. ¿A dónde? Cita por aquí también que yo... Aquí le queda cerquita donde Adriana. Hagan sus pedidos, hagan sus pedidos. César, monte una Ah, sí, vea, por aquí, por este lado estamos Olguita y yo. Entonces, ahí ya van dos. Bueno, muy lindo y todo, pero chao, César. Ya se fueron. César siempre trae algo de comer rico. Bueno, yo creo. Pues yo no sé, yo creo, hoy sí no entendí mal la pregunta. Pues yo creo que Proverbios 31. Pues porque me enredó la arete. Para mí, Proverbios 31 hace la perfecta distinción entre la feminidad bíblica y ¿cómo fue que dijiste?
a masculinidad, no. Masculinidad, femenino Sí, y masculino. masculinidad. Las diferencias entre femenino y masculino. Sí, es que no es Para mí feminidad, ese sino pasaje es, femenino y masculino. pues para mí ese pasaje, gracias Samuel, es el que más hace esa, pues esa diferencia, ese paralelo. Pues porque habla, o sea, es un poema dedicado a la mujer virtuosa, pero ese pasaje en varias partes habla de, por ejemplo, el versículo, voy a leer otra versión, ¿no? El 23. Dice, su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto a los otros líderes del pueblo a trabajar. Y más adelante también el versículo 28 habla del esposo, entonces dice, sus hijos se levantan y la bendicen y su marido lo alaba. Entonces, pues cuando yo leo todo el poema, pues yo siento que hace como la perfecta distinción entre el rol de cada uno, masculinidad y feminidad. Un link de una iglesia. Pues, ¿tú así te ayudo? ¿Usted alguien? Ya. Allí. ¿Ya? ¿No? ¿No aplica? Yo creo que quedaría incompleto. Yo tengo uno después de la voz que estaba tratando de levantar mi mano, pero la negra me No, pero muteó. espere. Yo quiero saber si se aplica o no y por fin completo allí. Yo pienso que Proverbios 31 nos puede explicar bien el tema femenino, ¿sí? Depende de cómo lo enfoquemos, pero ¿no crees que nos quedaría haciendo falta el masculino? Pues a mí no me parece, porque en los versículos que menciona, como que, o sea, no habla, sí es verdad que no profundiza en el masculino, porque vuelvo y digo, es un poema para la mujer. Entonces, obvio, profundiza todas las tareas de la mujer, pero me parece que dice como 3 factores importantes del hombre con respecto a la relación con la mujer, pero pues sí, obvio, estoy de acuerdo en que para profundizar en el rol del hombre, pues obviamente este no sería, pero me gusta este porque toca 3 aspectos. El primero está en el versículo 11, donde dice que el marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá la vida a él en gran manera. Entonces, ese me gusta mucho. Luego, el que acabé de leer, que él se siente orgulloso de su esposa en la plaza en la que se reúne con los líderes, y el otro donde dice que la alaba. Sé que no sé a lo que te refieres y estoy de acuerdo, no profundiza en el rol, pero sí me parece que hace como una pequeñita y ligera distinción entre lo que hace una mujer y lo que trae como resultado eso que ella hace en el hombre. O sea, lo que la mujer hace. Ahí tengo un pero. La pregunta dice, o no es una pregunta, realmente es, si algún adolescente te pidiera que le explicaras las diferencias entre femenino y masculino, ¿tú cómo utilizarías Proverbios 31 para explicar diferencias? Lo que pasa es que era lo que yo les decía al principio de la reunión, antes de que usted llegara tarde porque estaba en clase, yo sé. Cuando nosotras hablamos del masculino y el femenino, pensamos en los roles. Y creo que estamos realmente se enfoca más en el diseño. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el diseño masculino y el diseño femenino que el Señor hizo? Obviamente se complementan porque hombre con hombre, mujer con mujer y el mismo en el sentido contrario. Pero sí se complementan porque ese fue el diseño que el Señor hizo, ¿sí? Pero ¿cuáles son las diferencias? Yo durante toda la reunión les he dicho, es como creo. Yo tengo mi mano levantada. Sí, señora. Sí, todas. Sí, señora, yo sé. Que durante toda la reunión les he dicho, es como que creo que nosotras no entendimos a qué se refería el tema de feminidad respecto al diseño, sino que inmediatamente nos enfocamos en los roles de la mujer, en el rol de mamá, en el rol de esposa. Pero allí, ¿cuál es la diferencia entre diseño y rol? El rol, claro, el diseño de un pocillo, por ejemplo, el diseño de un plato es que es redondo, algunos son hondos, algunos son pandos, pero el rol es para qué lo usas. ¿Para qué fue diseñado? Estás hablando desde el diseño más no del rol, ¿correcto? Claro, es que cuando estudiábamos al principio el tema de la feminidad, se enfoca directamente en el diseño y en el diseñador. Entonces mostrábamos cómo el diseño, cómo el diseñador debe ser mostrado a través del diseño, a través de la obra. La obra debe ser el reflejo del carácter del diseñador. Debemos ser el reflejo del carácter del que nos creó, ¿sí? ¿Cómo nos creó? ¿Qué diseñó en nosotros?
Entonces, sí ven que no es fácil y creo que el capítulo estaba tan cortico que lo pasamos de largo. Señora Pues yo Andrea, creo que Andrea va a decir. Y si Sí, lo sí. hice ella, ya apago mi micrófono. por favor, Pues gracias. yo no sé, espero pues espero haber entendido. Yo creo pues que yo iniciaría hablándole a esa adolescente de Génesis, ¿no? Ujú. Ya Paila me la quitó. Cuando, Perdóname, Andreita. No sé si Ruca alcanzaste a llegar. Perdón. Me atoré Uy, con mi saliva. no, pero échele escupa, Me voy a morir. Abuelita. dale ahora. Otro panderito, abuelita. Abuelita, quiere otro panderito. Parezco el chelo, parce. Oye, uno puede mutear para que los otros no escuchen los gargajos de uno. Ay, yo no tenía gargajos, era saliva grosera. Disculpen, Uy, ¿yo puedo preguntar una cosa? Todo Espérame eso un lo van a segundito, hacer. Olguita. Ruquita, Pero es que yo todo les eso había no dicho queda. que si Perdón. alguna dice el versículo y tú tienes el mismo, ya no lo puedes decir. La idea es Sí. alimentarnos y no repetir. Señora Olguita. Sí, alcancé a escuchar Es eso, que, gracias. es que todo eso queda ahí subido en la página de la Sí, reunión. Qué vergüenza. Perdón, Ay, aprovecho no. ya que mi Tal mamá como tocó el tema. somos. Olguita, Tal como pero somos, atoradas. yo me enteré yo oí en YouTube y de verdad es muy divertido escucharlas, o sea, en serio, o sea, pero todo esto Laurita, queda, escoja todo una esto- mejor foto de mí, mamita, o de la que sea. Preciso No, meter esperen, una ya caja que ahí, tocaron el toda así tema, horrible. Pero garra. No, la gente hoy, oye, como quedaste de fea Piense, ahí. Yo piense en sí. nuestra imagen. fea. oigan, niñas, ya que tocaron el tema, les quiero decir algo. Tu imagen aparece porque no le he puesto carátula, pero nunca quedan esas imágenes. Gracias por el halago de las otras que se han quedado lindas. Lo que pasa es que Las yo ni siquiera reuniones me las había dado grabamos cuenta, para, sino que la gente me ha dicho, oye, ¿cómo quedaste de fea ahí? Y yo, ¿a dónde? miren, las En el reuniones las pantallazo. grabamos para Así no le las importe. chicas, las reuniones las grabamos para las chicas de nosotras que no se conectan, ¿sí? Pero las reuniones van a quedar privadas para que no todo el mundo las vea porque nosotras hablamos cosas muy de nosotras. Entonces solo le vamos a enviar el link a la que nos pregunte, por ejemplo, acá no está Andrea Reina. Entonces Andrea me dice, no estuve en la reunión, entonces yo le envío el link solamente a ella. Pero la verdad es si nos toca ser juiciosas con la cámara, porque se pone harta la reunión cuando uno ve un nombre ahí y no aparecen caras. Entonces, pues sí les quiero recomendar que pongan su cámara la mayoría o por lo menos la que va a hablar, porque aparece el cuadrado grande de un nombre, entonces pues es feo. Y segundo, por lo menos lo del gargajo yo lo puedo recortar para era que nadie se ningún entere que gargajo, Dayana le sea atoró un abusiva. gargajo en la mitad de la reunión. No sea Y abusiva. volvió y lo Si dijo, era un pues, gargajo, Lemitas, si era un gargajo. Dayana, Lemitas, todas sabemos que era un gargajo y Lemitas. eso no es un Mire, pecado, admítelo. Si yo Dayana, gargajo, se los muestro. Dayana, cuando uno se atora con babas, uno hace, pero Y a usted, uno no le De manera Claro. diferente. Dayana, Bueno, todos la tenemos verdad es que la gargajos. de Que Dayana no tengo es un profesor bastante terrible. tengo Pues, problema. ay, mire, que lo diga la profesora de canto, Ruca. Diga Son usted, normales ¿era las flemas, gargajo enséñele a su o era estudiante. saliva? No, en este caso sí parecía puro moquito. Obvio, es que todas nos dimos cuenta, menos ella que no lo quiere admitir. Y eso que ella sintió el saborcito aquí. Ay, ya, Andrea. Hasta mi esposo está acá. Oigan, ya serias. Hasta aquí voy a cortar en la reunión, ya, serias, esto nunca pasó. Vale, silencio. Andreita, tienes la mano levantada. Te le paso mi saliva con mi agua. Para que lo baje con el pan de guanábana. De pronto se le queda una mota de guanábana por ahí enredada. Entonces, yo empezaría con Génesis. Bueno, con Génesis 1:27, por ejemplo, ¿sí? Le comentaría, pues, que Dios creó al hombre y que Dios creó a la mujer. Le leería luego Génesis 2:21 y 22. Entonces, bueno, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ya con base en esto, pues le explicaría que el diseño de Dios es un hombre y una mujer.
eso implica ser femenino y masculino, que es la manera en que la sociedad cataloga a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Bajo un diseño que ya existió, que fue el que el Señor hizo. Y pues a partir de eso le explicaría como ya diferentes cosas que hace los hombres y las mujeres de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, en 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, como a vaso más frágil. ¿Quién es el vaso frágil? La mujer. ¿Quién es el rudo? El hombre. Y entonces apoyaría eso con lo que dice Génesis 3. Se lo leería todo, pero pues a ustedes solamente les voy a leer como unos roles específicos, o sí, digamos que, sí, un rol específico de acuerdo al diseño, ¿sí? Entonces, y Jehová dio a la mujer, dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso es un tema solamente femenino, ¿sí? Solamente la mujer puede dar a luz de acuerdo a lo que Dios estableció. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿qué? De su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y pues digamos que ya de ahí hablaría también de otros pasajes como Efesios, el Proverbios 31 que estaba hablando Lau, pero pues eso ya iría como más encaminado a los roles, pero pues yo creo que sería la manera de explicar bíblicamente que es ser femenino y masculino. Vale. Pues creo yo. Andreita, No sé. ¿puedes por favor poner en el chat todas las citas bíblicas que usaste? Ok, Gracias, profe. Sigue estoy la señora pasando Ruth saliva. con agua, con una mota de guanábana. ¿Quién, yo, negra? Sigues tú, sí. Pues la verdad iba a hacer lo mismo que André, porque creo que es como el orden de iniciar como desde por qué y el inicio del diseño, pero iba a iniciar con lo que dijo Andrea, literal. Ok. ¿No tienes más citas aparte de las de Génesis que André dice? Hasta el momento no, señora. Gracias por participar en el programa. Pau, tenías la mano levantada, pero la bajaste, ¿correcto? Es que es más una duda. Una de las cosas que más me impactó cuando empecé a leer el libro, porque cuando yo empecé con ustedes ya empecé tarde, casi en el capítulo 6, pero cuando empecé a leer el libro, una de las cosas que más me impactó es en donde decía que, que nosotras hacemos caer en pecado al esposo. Entonces me preguntaba si uno de esos roles era, pero no recuerdo la cita bíblica, que dice que si dañamos el corazón el esposo o no somos la ayuda idónea, el esposo puede no cumplir con su tarea, que es santificar. ¿Ustedes recuerdan ese punto? Esperen, lo busco en el libro. Sigue buscando ahí y nosotros vamos avanzando acá. Bueno, el siguiente enunciado dice: ¿qué modelos de feminidad ofrece la sociedad? ¿Cómo define la sociedad a la mujer exitosa? Bueno, creo que esto ya, las respuestas de todas serían las mismas, como la profesional, como la que tiene casa, la que tiene carro, la que no le bajan la luna porque ella se la baja sola. Y pues en ese capítulo sí nos detuvimos bastante. Ajá, de eso hablamos un montón. Por eso es que no les pido como la opinión respecto a eso. Entonces quiero es como preguntarles el lado contrario. ¿Qué modelo femenino nos ofrece la Biblia que nosotras particularmente consideremos digno de alabar? Por ejemplo, a mí me encanta Esther, ¿sí? Creo que Esther
encierra muchas facetas de lo que es el diseño de la feminidad. Ella no solamente se encargó de cuidar de su pueblo, de cuidar de su familia, sino que fue muy astuta de muchas maneras para cumplir con el propósito para el que el Señor la tenía destinada en el reino, ¿sí? Yo quisiera que algunas de ustedes me dijeran qué mujer en la Biblia, como que de alguna manera consideran un ejemplo en feminidad y que realmente ha sido como un ejemplo para cada una de sus vidas. Entonces, por ejemplo, empecemos por Alexandra P. Alex, si estás ahí, manifiesta. Aquí estoy. No, la verdad es que yo empecé hace poquito y yo el libro, yo llegué al final y la verdad me perdía. No, pero Alex, no te afanes que la pregunta del libro. De todas las historias que nos cuenta la Biblia, historias de mujeres, ¿cuál consideras que ha afectado tu vida y que crees que es un ejemplo de feminidad en lo que hizo en lo que la hizo digna de estar en la Biblia? ¿Tienes algún recuerdo de alguna historia? En verdad no. No, hace muy poco empecé y estoy un poquito empezando hasta ahora. Todo bien, todo bien. Te queda de tarea para la otra semana. Vale. Va la señora Alex. Bueno, ahora te voy a ignorar porque tú me ignoras. Caro Mateus. Carito, ¿estás aquí? Aquí, sí. ¿Escuchaste la pregunta, mi Caro? Sí, sí, también a mí me impacta mucho Esther o Ana también, cuando ella ¿Por qué tuvo... Ana? Ana porque fue como esa persona que fue como entregada, digamos, a las cosas de Dios y que ella tomó su hijo pues para entregárselo a las cosas de Dios. O sea, fue una persona responsable donde comprometió con Dios y llegó a hacer las cosas. ¿Y por qué crees que Ana es un ejemplo de feminidad? Por el ejemplo ¿de qué? Pues como ser una madre responsable, como digamos el rol, como cuando Jesús como dieron digamos como lo que se dio ahorita en la primera, que decíamos que era el diseño, ¿no? O sea, que el diseño que Dios formó para ser, bueno, para nosotros engendrar hijos y para ser una mujer que alaba a Dios. Ok, gracias, Carito. La señorita Luisa Garzón. Buenas noches. No, pues yo también acabo de llegar, pero a mí me gusta Ana también. No solo porque, pero es que a mí me gusta Ana. ¿No puedes repetir? Ana o la Moabita, que siempre estuvo al lado de su suegra, nunca la soltó, siempre la acompañó. Sí, ella. Ya que no puedo repetir a Ana. Igual voy a dar las características de Ana. Me parece que es una mujer que a través del agradecimiento y del acercamiento a Dios logró ver fue como un ejemplo de paz y de fe de bendición, pero también fue una mujer que a pesar de las burlas que recibió por no poder ser mamá a tan alta edad, siempre manejó como su tristeza para ella, ¿sí? Se notaba que estaba triste para su esposo, pero para ella siempre, a pesar de que fue un motivo de dolor, lo conservó y lo llevó fue a Dios. Entonces, en su acercamiento, me parece muy femenino el hecho de que una mujer se acerque a agradecer por algo que no tiene y anhelando algo que llegará. Y de la Moabita me parece que la lealtad que ella tiene es algo que debería tener cualquier mujer
en cualquier tipo de relación, ¿sí? Con su familia, con su pareja o con quien sea, me parece que ese tipo de lealtad se debe tener. Pero aspectos femeninos así como tal, no los alcancé a pensar. eh, pero eso es lo que me guía de ellas dos. Gracias, Luchita. Se te suma que la explicación, pero se te resta la rebeldía. Bueno. Bueno, amigas, el siguiente enunciado dice, menciona, bueno, supongo que ese libro menciona que Susan Brownmiller, ay, ya estoy viendo mal, dice que en cierto grado todas las mujeres imitan la feminidad y que la feminidad en esencia es un sentimiento romántico, una tradición nostálgica de limitaciones impuestas. ¿Cómo responderías tú a estas ideas? Usa las escrituras si te es conveniente. Al principio de la reunión hablábamos de que en serio a uno le hablan de feminidad y uno tiene como varias opciones. O se inclina a pensar en el feminismo o se inclina a pensar en esa idea romántica de los vestidos de época, de las novelas, de ese tipo de cosas son las que nos han como adoctrinado de que son feminidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros contrarrestar esas ideas y demostrar que no solo eso o eso no es feminidad? Que eso no está como, no es la marca del diseño del Señor como femenino, sino que es otra cosa. Le pregunto a la señora Ruth. Estoy volviendo a leer la pregunta, porque sí está como larguita, me perdona, ¿no? Tranquila. Pero alguien puede hablar de mientras. Te sentiste observada. Obvio. Bueno, se lo pregunto entonces a Rubinsky. Se nos fue Rubinsky. Rubinsky. Allá. Espérame, pollita, porque si es con versículo. Chao, Chir. Bueno, alguien que tenga la idea ya clarita mientras las otras dos amigas buscan el versículo. Solo una. Bueno, Rukita y Rubinsky buscan eso y vamos a seguir con la otra, ¿sí? Dice, son algunos de los argumentos bíblicos que nos llevan a creer que la feminidad no es una imposición cultural. André, una pregunta. Es que en el PDF están como incompletas algunas preguntas. Esa, por ejemplo, ¿cómo dice en tu libro? ¿Cuáles son algunos de los argumentos bíblicos? ¿Esa? Sí. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que nos llevan a creer que la feminidad no es una imposición cultural? ¿Esa? Sí, esa es. ¿Cuáles son los argumentos bíblicos que nos llevan a creer que la feminidad no es una imposición cultural? Me gustaría que esto me lo dijera, por ejemplo, Viviana. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Te va a dar la posibilidad para que, o sea, lo que tú piensas de lo que has aprendido de la Biblia, ¿sí? Porque a veces uno puede predicar sin citar los textos bíblicos literal, ¿sí? O decir la cita. Cuando tú estás hablando, la idea es que pues, de nuestra boca salga Biblia. Entonces, ¿cuáles son los argumentos bíblicos así de primerazo que te llevan a creer que la feminidad no es una imposición cultural? Viviana, pregunta Viviana, ¿verdad? Sí, Viviana. La misma. Pues mira, lo que pasa es que lo que yo he leído y he comprendido es que la mujer está más para ayudar como al hombre, ¿verdad? Por ejemplo, pues ahorita que estaba leyendo
encontré acá en Proverbios 12, 4, que dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. O sea, no sé, pero pues digamos que yo comprendo que en el caso de la mujer es como más para ayudar a su esposo o al hombre, digamos, porque también muchas veces no, pero si yo soy soltera, yo no tengo marido, ¿a quién le voy a ayudar, verdad? Entonces, creo que en una parte leí también que decía, en el libro, tu mujer soltera aprovecha como para hacer las cosas bien, ¿sí? Como para actuar bien, para enseñar, para aprender, para ayudar. Entonces es como más eso, ¿no? Porque nosotros en el mundo tenemos prototipos y creemos y decimos, no, es que la feminidad es, no sé, es como una mujer bonita o una mujer que se arregla bien o una mujer que, no sé, que es como muy amable, digámoslo así. Pero yo creería que es más la mujer que ayuda, que apoya a los demás, que enseña y que obedece a Dios. Es eso. Yo creo mucho en lo que estás diciendo. De hecho, en Tito nos habla de eso, de lo que debe hacer una mujer, de lo que el Pablo le pide a Tito que le enseñe a las mujeres. Y durante todo el recorrido de la Biblia, tú encuentras como esas instrucciones no solamente para casadas, que era lo que les decía al principio. Tú dices que a veces como que ves que solamente es, no, es que es la ayuda idónea, es que es la que soporta, es que es la que hace, y es como la que está detrás de bambalinas, ¿sí? Y no creo que claramente que mucho de lo que el Señor nos ha delegado para hacer es eso, esas son solamente parte de las tareas, ¿sí? Parte de nuestras funciones o de nuestros talentos, pero yo sé que el Señor no se dedicó solamente a las que son mamás y a las que son casadas, claramente no es así. Él tiene un diseño para todas las mujeres en general y adicional, Pablo nos enseña que el que no está casado y llega al Señor es mejor que se quede así, que le sirva al Señor. Creo que este tipo de consejos o de enseñanzas bíblicas aplican tanto para hombres como para mujeres. Y la palabra del Señor respecto a la feminidad no está solamente enfocada en ser madres o en ser esposas, ¿sí? Como hablaba ahorita, creo que fue Ruca, no. No, fue Lucha de Ruth la Moabita, ¿sí? Ella era viuda y se dedicó a ser leal y a servir a su suegra. Con el paso del tiempo volvió a ser esposa, pero también ella le sirvió al pueblo, ¿sí? Lo que yo les decía de Esther le sirvió a Mardoqueo, le sirvió al pueblo, le sirvió al rey, ¿sí? Entonces, creo que cada una va desarrollando su propósito de acuerdo a la medida en la que no solamente va conociendo al Señor, sino en la medida en la que va como profundizando en el servicio, porque no solamente somos servidores en la iglesia, sino pues que somos servidores en el mundo, ¿no? Alguien levantó la mano, yo vi. Fui yo. Pues es que tú mencionabas Tito y pues yo recordé cuando Nanita nos habló la semana pasada de Tito, que decía, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho del vino, que enseñen lo bueno. Abajo habla ya del tema de para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos y a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, pero hacen mucha referencia a que la mujer no solamente tiene la labor de ser la esposa en el hogar o la que cría a los hijos, sino que asimismo a medida que va conociendo de Dios, que era algo que también habíamos socializado pues en el espacio que alcancé a estar la semana pasada, y era que nuestra tarea era el acercarnos a Dios y enseñarle eso también a las mujeres que llegan a nosotros. Y eso se hace a través de el anciano en la iglesia, no es la persona que tiene más edad,
digámoslo así, sino que tiene un acercamiento que es visible, profundo y entendible, hemos dicho que se nota mucho con Dios, y que es alguien que pueda aconsejar y guiar de alguna manera. Como lo que está haciendo la negrita hoy, entonces ella podría ser una anciana de esta conversación porque nos está guiando a través de estos versículos en el proceso que debemos llevar a cabo como mujeres, que no es solamente ser buenas esposas y mujeres, sino también que enseñamos lo bueno, que somos excelentes en nuestra conducta, que no somos calumniadoras, que somos capaces de guiar y hacer ese tipo de cosas, es como lo que yo veo ahí en Tito también. Igual que el versículo de los solteros, que también es famoso para nosotros, me parece fuerte, me parece necesario que uno lo entienda porque, y sobre todo en las mujeres, el afán de dejar la soltería hace que se pierda mucho la esencia del aprendizaje con Dios y a veces el afán nos lleva a tomar malas decisiones, por ejemplo. Y eso también hace que nosotras busquemos ser sabias en el Señor, entender lo que Él quiere a través de esa soltería y lo que nos está enseñando a través de eso. Pues digo, yo me voy, chao. Gracias, Luchis. Caro Mateus tiene la mano levantada. Sí, es que quería complementar algo con lo que tú nos habías explicado al comienzo, de que Dios nos había como dado un diseño y como que para nosotros poder reflejar ese carácter de Dios, ¿sí? Que nosotros debíamos de estar formadas para eso, para reflejar el carácter de Dios. Y pienso que las mujeres podemos ver también cómo Dios nos diseña y cada uno, como tú decías, tenemos como ese diseño perfecto que Dios nos ha colocado como esa identidad, ¿sí? Que cada una, a pesar de que somos mujeres, tenemos nuestras diferencias, nuestras formas de ver las cosas de Dios y cada vez somos su obra y debemos de reflejar su carácter, ¿sí? Y pienso que en estas mujeres, a pesar de sus luchas y a pesar de cada cosa que vivieron, representaron el carácter de Dios, ya así sea como la paciencia, el amor de Él, el estar pendiente de otras personas. Dios las creó a ellas en ese sentido y en eso es lo que nosotros también debemos de luchar, a pesar de que a veces nos cuesta mucho poder representarlos el carácter o esas cosas que Dios quiere que nosotros reflejemos a otras personas, a otras mujeres. Muy bien, Carito, sí. Qué chévere. Amigas, van a ser las 10 y faltan algunas preguntas. Si me lo permiten, yo me salto a la última y pues ya conversamos de esto. La última dice, ¿qué cosas ha colocado Dios en tu corazón al leer este capítulo? ¿De qué modo específico se puede expresar en mayor grado una feminidad piadosa? Bueno, yo creo que yo contesté esta pregunta desde mi lado al principio. Para las que llegaron después, yo creo que nosotras, a pesar de que iniciamos este libro así con todas emocionadas, el capítulo de la feminidad no le aplicamos tanto porque nos enfocamos en el tema de mamás, esposas y otras cosas. Pero a mí realmente sí me enseñó mucho, no en el momento en el que lo leímos, la verdad, no, creo que no lo enfaticé tanto, sino pensando en hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué colocó Dios en mi corazón al leer este capítulo? Creo que como que entendí la responsabilidad tan grande que tengo de reflejar a mi creador, la responsabilidad tan grande que tengo de mostrar todo lo bueno que es Dios, porque no hay nada malo en él, desde esta cara, desde esta mala jeta que hago, desde estas malas palabras que digo y desde todo lo que representa mi carne que tiene que morir para que él pueda vivir y pueda ver, la gente pueda ver su diseño y quieran seguir al mismo diseñador. ¿Sí? ¿De qué modo específico se puede expresar en mayor grado una feminidad piadosa? Creo que la manera más específica para expresar ese mayor grado de feminidad piadosa es servir, ¿sí? Servir en todas las esferas, servir con cada parte de mi cuerpo, servir con cada cosa que tengo, que nada es mío, reconocer que nada es mío, reconocer que todo es por su gracia y que su diseño, así como me hizo por gracia y me dio por gracia, de la misma gracia debo dar.
Amén. Luchita otra vez tiene la mano levantada. ¿O no la bajaste? Ay, pues perdón. No, yo voy a complementar con un versículo lo que dijiste, y eso está en 1 Timoteo 5:10, y, y es efectivamente que se ve reflejado en nuestro servicio y en nuestras buenas obras. Entonces dice que tenga testimonio de buenas obras, y ha criado hijos, y ha mostrado hospitalidad a extraños, y ha lavado los pies de los santos, y ha ayudado a los afligidos, y si se ha consagrado a toda buena obra. Em, es como un complemento a lo que estabas diciendo, porque efectivamente eso hace parte de nuestra feminidad, del servicio. Y también lo que hemos hablado todos estos días es a través del reconocimiento de nuestros pecados para poder trabajar sobre ellos y para que Dios pueda meter la mano ahí y trabajar con nosotros. Pero sí es indispensable el servicio y que se nos note de verdad el amor que sentimos por lo que Dios hizo por nosotros y que también hace por el resto, que no solamente por mí. Entonces era para eso, complementar con el versículo lo que te estaba. Gracias. ¿Alguien más? Yo tenía ahí la mano levantada. No te veo. Ah, ya te vi. Es una mano chiquita. Pues bueno, yo quería como leer algo que me gustó, que dice, Dios nos creó, del libro, ¿no? Dios nos creó con la intención de que íbamos, bueno, dice, la evidencia de la feminidad. Dios nos creó con la intención de que vivamos resueltamente según su palabra. Aunque el mundo, incluso la literatura clásica, conmemore la manera de hablar y actitud de la señora Desdén, las mujeres cristianas pueden ser diferentes mediante el poder del Espíritu Santo. No tenemos que ser imitadoras de la feminidad ni verla como la tradición nostálgica de limitaciones impuestas. Contrario, la opinión popular, la feminidad no es mucho ruido y pocas nueces. En la impresionante generosidad del Señor, hemos sido creadas con el inigualable cometido de sentirnos plenas a fin de glorificar su nombre. Si cultivamos y expresamos nuestra feminidad, con esto en mente, nuestro Hacedor nos alabará por la sabia administración de este precioso don. Pues creo que, pues yendo a la pregunta que hacía la negra, de qué cosas ha colocado Dios en el corazón al leer este capítulo, pues es eso, ¿no? Como poder, un poco relacionado a lo que decía la negra, pues ser reflejo de su palabra. Y decía que la única manera en que nosotros podemos ser lo contrario a la feminidad o no adaptarlo es pues con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces no es un don nuestro, no es un reflejo nuestro, porque seguramente nuestra conducta tenderá a imitar eso, ¿sí? De hecho, una de las preguntas, como ella hablaba de qué tanto en nosotros practicábamos de eso, ¿sí? Entonces, nuestra conducta seguramente nos llevará a imitar eso, y digamos que la presión cultural que nos lleva a hacer tantas cosas seguramente nos querrá empoderar y no te dejes y pa'lante y tú eres una guerrera y sí. Entonces, pues, ¿qué contrarresta eso en mi vida? La palabra y el poder del Señor en mí, ¿sí? No es una cosa mía, sino pues es solamente que es su actuar lo que me va a llevar a ser diferente. Entonces, creo que eso es lo que dejó el Señor en mi corazón, y de qué modo específico se puede expresar en mayor grado una feminidad piadosa, pues haciendo lo que su palabra dice, ¿sí? O sea, si su palabra dice, pues, bueno, hoy pensaba algo em, como resultado de una charla con mi mami. Pues pensaba en lo que he leído e incluso algunas veces predicado y otras veces aplicado, el amar a nuestros enemigos, ¿no? Y pues yo creo que el enemigo no es precisamente pues solo aquel que seguro no conozco, eh, o aquel que odio o aquel que me hizo algo malo, sino que, por ejemplo, cuando yo aconsejo mujeres, em,
Entonces, no, que mal con mi esposo y desgraciado, y es que nadie sabe y todo el dolor que él me ha causado y no sé qué. Entonces yo le digo, ama a tu enemigo, ¿sí? Recuerda que hay mayor efecto cuando amamos a aquel que no nos hace algo bueno. Puedo conocerlo. Yo incluso les digo, en ese momento puede ser tu esposo el que tú digas, uy, madre, este es que ni un enemigo me hace esto. Entonces, en ese actuar. Y pensaba hoy que cuando, chao amor, que cuando una, mi hija me distrae, que cuando, ya, que si eso ya lo hice una vez, es decir, si una vez ya amé a mi enemigo, no significa que ya haya cumplido, sino que la palabra del Señor pues tiene que ser constante en mi vida, aplicarla de manera constante, ¿sí? Entonces, si un día perdoné a mi papá y a su esposa porque me hicieron daño, pero hoy tengo que perdonar a X que se me está dando garra, no significa que porque ya lo hice una vez lo debo obviar, sino que constantemente lo tengo que hacer. Entonces, por eso recalco que la mejor manera de mostrar una feminidad piadosa, devolviéndome a lo que ya hablamos y leí que es su palabra en mi vida, pues es aplicándola siempre. Cada vez que tenga que volver a perdonar, cada vez que tenga que volver a amar a aquel que me hace daño, cada vez que tenga que cerrar mi boca para dejar de echar chisme, cada vez que tenga que cerrar mi boca para dejar de ser exagerada y aumentar las cosas, porque pues eso, la exageración puede volverse en cualquier momento chisme, ¿sí? Entonces, esa es como la manera en que yo considero, no lo podría enfocar a una sola cosa, sino en esos ejemplos, porque pues estamos diciendo que contrarresta la feminidad en mi vida, pues el Señor en mí. Y el Señor no me enseña solo una cosa, sino que me enseña bastantes. Y pues a mí, Andrea Grisales, creo que el aplicarla en todo tiempo es lo que hará que esa feminidad piadosa pues se aviente. Gracias por la pregunta. Gracias, Pequis. La señora, alguien tenía la mano levantada. Wow. ¡Sacúdelo, sacúdelo! Enseñar lo liberadora que es la feminidad bíblica, siendo conscientes de los dones tan bonitos que Dios, con los que Dios nos da, y complementándolo porque debemos ser muy cuidadosas y enseñar que esa insatisfacción que nos genera el mundo, que es esa liberación a la que yo me refiero, de lo liberadora que puede ser la feminidad bíblica, cuando aprendemos todas estas cosas y entonces no nos dejamos oprimir por esas insatisfacciones del mundo. ¿Fui clara? Sí, sí, yo creo que sí. Pau con cara de angustia. No, sí, yo creo que sí. Quería pedir la opinión de la señora Jimena. Yo estoy aquí como ya casi llorando no sé, como que me puse sentimental. Siéntase en sus pecados. Yo que soy toda chillona y por todo yo. Pues escuchándolas hablar y estaba, mientras escuchaba, ¿me oyen? Sí, ¿está bien? Sí, señora. Sí. Sí, solo que te pregunto que si saliva o qué. Dime, André, que si tengo saliva. Sí, es que como hiciste. Es que como hiciste. Digo, ¿saliva? No, ¿Todo bien? este sí es de saliva, obvio, miren. Sí, ese sí es saliva. Pero no. Plan saliva. El parche saliva. Cuando las escuchaba hablar, estaba tratando de recordar todas las cosas que hemos aprendido porque es que ya llevamos harto. Entonces, como que es tan valioso este libro que estoy tratando de recordar muchas de ellas como las más relevantes. Y pues siento que a través de este libro y de
muchas cosas que han pasado en mi vida últimamente, lo que más me llevaría sería el poder sentirme privilegiada de ser mujer. No digo que Dios nos tenga como consentidas y no, para nada. Sé que también será un placer ser hombre para ellos que lo viven, pero cuando veo que lo que Dios ha planeado para nosotras como mujeres, cómo nos ha diseñado, y de hecho desde hoy creo que me quedaré pensando en esa pregunta que no supe responder, porque soy de las que todavía de pronto puede uno llegar a confundir diseño con rol. Pero cuando tú dices diseño, entonces se me venía a la mente, ¿cómo soy yo? Voy a hablar como Laura. ¿Cómo es mi diseño? Entonces, pues, soy frágil, soy muy sensible, soy chuchu, pero por años muchas de las cosas que hacían parte de mi diseño se habían convertido como en una vergüenza de, ay, no quiero ser así, no me gusta ser así, de pronto a raíz de que muchas personas rechazaban eso de mí, pero como que siento que este libro, lo que puedo concluir es que me ha hecho sentirme orgullosa de ser mujer y de ser la mujer que soy. Y esto tiene mucho que ver obviamente con la autoestima, cuando hablábamos por allá en un capítulo de qué era lo que nos daba valor, de arreglarnos, ese día que tocamos el tema del salón de belleza, no me acuerdo de la palabra, pero hablábamos de la belleza exterior, de la autoestima, todo eso. Para mí la conclusión sería eso, sería como el aprender a amarme como soy y amar el diseño que Dios puso en mí. Y ahí quiero dejar algo ahí sobre la mesa. El martes con los jóvenes estamos hablando del amor. Entonces estamos hablando de que Jesús dice, amen al otro como se aman a sí mismos. Entonces yo le decía a los chicos, o sea que va a ser muy difícil amar a otro si yo no me amo a mí mismo. Y un chico que es nuevo, que está empezando, decía, pues yo creo que sí es posible amar a otra persona así yo no me ame a mí mismo, así yo tenga una pésima autoestima y no me quiera como soy, pero sí puedo llegar a amar a otra persona. Pues yo decía que no, y creo este martes que viene lo vamos a debatir. Si alguno de ustedes tiene algo para aportarme, lo recibo, porque no siento que tenga los argumentos suficientes para el debate con él, pero me hacía pensar que yo sigo manteniéndome la idea de que yo primero tengo que amarme para amar al otro. Y en mi caso, que soy casada, como que cuando recibo por medio de este libro el reto de amarme muchísimo, de sentirme orgullosa de ser mujer y de lo que Dios hace solo en nosotras, que no hace en nadie más, se me hace más fácil llegar a amar a mi esposo, cumplir con mis roles, cumplir con las tareas que él ha puesto en mi vida como mujer, honrar a mi esposo, bendecirlo, todo lo que hablamos acá acerca de la sujeción, etcétera. Pero creo que eso viene como consecuencia del estar totalmente agradecida con el Señor por quien me hizo, por haberme hecho mujer, por haberme hecho con ciertas cualidades, con ciertas características, con ciertos roles. Entonces yo creo que eso es lo que más me llevó, como gratitud, no sé si decirlo así, gratitud de género. Amén. Gracias, pastora Dayana. Nunca había escuchado esa gratitud de género. Anótenla ahí, anótenla ahí. Se las regalo. Ya. Al Estado. No sé si alguna tenga algo más que decir. Yo quiero decir algo. No, yo quiero decir algo para complementar. ¡Hola, mami! Hola, hija. Bueno, yo creo que, como dice Génesis 1:27, el hombre y la mujer son creados a imagen de Dios. Tenemos los mismos valores, la misma dignidad, el mismo honor e importancia, aunque con diferentes roles. He dicho. Usted no dijo, usted leyó. Mi mamá dijo, no, sí, mi mamá leyó, apoyo. Pues es que eso está en el libro. Apoyo, yo también. ¡Ay, tan hermosa! Tiene su cuadernillo. Quiero mostrar que sí lo leí, pero de mi cuaderno, porque pues escuchándolas hablar me salió eso. Mostrar que no leí de ningún libro. Ay, tan linda. Ella es mi mamá, bueno. Que quede anotado y que quede grabado, que quede en el video, que ustedes de verdad le dan muy duro a la señora Olga.
O sea, Pero ella lo le sabe y hacen lo mucho disfruta. bullying. Ay, no, no, le no, 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 no. Sí, Paola, no, este ya me pedazo del mandaron. video. Hace rato la Voy volvimos a a poner. cortar queda esto, anotado en voy el a acta. cortar esto. Paola, este Me queda Paola, anotado en el acta. video será censurado. hágame el Atentamente. favor y me dejan hablar, que yo soy la mayor. Gracias, Víctima, Paulita, víctima. por defenderme. Es la Ay, única que me víctima, no se valora. victimice. Muchas gracias, Y Paula. Vean, incluso, las incluso invito. en la predica del miércoles el yerno, "Ay, que doña Olguita es mi suegra", dicen. Las invito un día con Olga. Si han visto esos realities que son vive un día con tal famoso, entonces las voy a invitar un día con Olga. ¿Eso es bueno o es malo? Las invito, ustedes verán qué experiencia Ay, se es lleva. que quien la ve ahí toda Gracias, perfecta Paulita. detrás de esos Cuando audífonos. ¿Quién cuando la la vea, le ve? voy a dar ¿Quién un la ve? abrazo, Paola, por defenderme. Es la única que me valora en este. Ay, no llore, a ver, llore para que le creamos. Se achantó, va a llorar. Tiene el ojo aguado. ¿Sí ven por qué no prendo la cámara? Porque es que Ay, hasta- toca Ush, aprender, hágale Dios caso a mío. Laura. Señora. Es que usted queda así bien fea. Sí, a mí se me, Así a mí se me deja Laura. olvida. A mí se me olvida que graban y nunca me arreglo el jueves, solo una vez que me Mami, tocó pero ¿sabes qué dirigir. es lo peor? Que así te arregles como tú hablas por otro, va a aparecer tu palabra y no vas a aparecer tú porque tú hablas por otro dispositivo. A menos de que grabemos en galería para que salgamos todas. Toca en galería. Toca en galería, entonces Para le que quito todas la salgan haciendo configuración. así y no solo yo. Todas con cara de lelas. Bueno, amiguitas, ha sido un placer. Mi mami iba a decir algo más, ¿no? Le iba a agradecer a Paola por defenderlo otra vez. Sí, únicamente eso. Gracias, Paulita, nuevamente. Ay, no, no, no. Se va a ir a Señora dormir Olguita, Olga- cuando se va a ir a quiera, dormir cuando Olga quiera. en modo víctima y Paola en modo héroe. Una amiguitas. Yo, como dijo mi papá, las abandono. Dale, entonces el otro jueves seguimos con preguntas, o sea, faltaron. Amigas, pues no de este, pero es que hay un resumen de cada capítulo. Entonces el siguiente capítulo es el capítulo 2, que era la belleza conforme al plan de Dios. No sé si lo asignamos ya. O sea, Pues, Nana no, dice pero que con Nana. hagamos resumen de todas, ¿sí? O sea, hay Sí, que hacer sí, todos los resúmenes. yo empezaba con el resumen de feminidad. Entonces, hay que seguir con el resumen de la belleza conforme al plan de Dios. ¿Alguien se lo quiere atribuir? Y le evitamos la pensadera a Nana que le está doliendo la cabeza. Sí, con eso ya le dejamos a Nana. ¿Lo asigno o alguien quiere decir yo antes de que me peguen? Pues Daye, yo sí quisiera, pero prefiero que no me asignes porque como llego una hora tarde. No, sí, no, tú eres inútil en ese caso. A ver. Adri, ¿tú lo harías? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? Sí. Listo el pollo. Queda en grabación a las 10:17, la señora, 18, la señora Adri dice, yo hago. Capítulo 2, página 185, la belleza conforme al plan de Dios. Vale. Que quede en el acta. Bueno, amigas, oremos para dormir. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú, papito, cuidas de nosotras. Tú, todos los días nos enseñas, Señor. Todos los días traes a nosotras nueva revelación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos aprendido, Señor, lo pongamos en práctica, Señor. Yo he aprendido, Señor, que el que es un cristiano real, Señor, es un cristiano en cada ámbito que ocupa en el mundo. Señor, es cristiano en su casa, es cristiano en su trabajo. Excelentes cristianos, Señor, que podamos ser esos obreros, Dios, que siembran tu palabra, Señor, en el corazón de las personas, solamente mostrando a Cristo a través de su vida. Te pedimos, Señor, porque tú nos hagas esas mujeres virtuosas, Señor, que podamos entender, Señor, el plan de cada una, Señor, el plan que tú tienes con cada una, Señor, con el diseño, Señor, de feminidad que nos has dado, que podamos, Señor, plasmar ese diseño en cada cosa que hacemos, en cada rol que tenemos en el mundo, Señor. Te pedimos que a través de
este diseño de feminidad, Señor, tú nos permitas mostrar a otros, Dios, tus atributos, Jesús. Mostrar, Señor, no solamente que tú eres bueno, Señor, sino que tú corriges a tus hijos, sino que también, Señor, somos libres de la enfermedad del pecado por tu sacrificio, Señor. Y que esa sea la base, Señor, en la cual se rija nuestra vida. Te damos gracias por la oportunidad de compartir juntas, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de aprender unas de otras. Te pedimos, Señor, que tú hagas que nuestro espíritu, Señor, crezca conforme a tu palabra, Señor. Que nuestra carne mengue para que crezcas tú en nosotros, Dios. Te pedimos, Dios, por la casa de cada una aquí representada, Señor, por la salud de nuestras familias, de nuestros amigos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú guardes, Señor, la vida, Señor, la casa de Aldito y Nana, Señor, que tú hagas que esta aflicción momentánea pase rápido, Señor, fortalécelos en el dolor, en su cuerpo, Dios. Te pedimos, Señor, que tú proveas todo lo que se necesite, Señor, para que ellos estén bien en la casa de Jackie, Señor, donde están ella y Gabito enfermos, Señor, que tú los cuides, Señor, que tú cuides de Caro, Señor, de Tati, que los cuides, Dios, que cuides de su familia, de sus hijos, Señor. Te pedimos, Dios, por todas las amigas que no se conectaron esta noche, Señor, que puedan aprender de ti, Señor, que tú puedas llamar, Señor, a su puerta, Dios, para que enseñes, Dios, cada cosa que nos has enseñado a todas y que podamos entenderlo con una base en tu palabra, que no tergiversemos tu palabra, Señor, que siempre, Señor, busquemos la manera correcta de entenderlo, la manera correcta en la que tú nos quieres enseñar las cosas, Señor, para que podamos servirte, Dios, conforme a tu plan y conforme a lo que tú deseas de nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, niñas. Gracias. Las amo, amigas. Chao, niñas, me hacían mucha falta, muchas gracias. Chao, Tienes Pai. como Aprendo mucho de toda ustedes. rara en tu micrófono, negra. Dios te bendiga, Pau. Amén, Jime. Chao. Chao, Un Pau, Dios te abracito. bendiga. Descansa, André. Negrita. Chao, mi Pau, descansa. Saludos a Irra y a la negrita. Que te estaba diciendo, negra, que tienes una interferencia toda rara en tu micrófono. Debe ser porque mi esposo tiene una plenaria Psicofonías. en la sala con toda. No, pero yo no creo que sea señal. No, porque es como el micrófono. Es el micrófono del computador. Psicofonías. Sí. Sonaba como si tuviera algo en la garganta el micrófono. Sí, sonaba como si hiciera así. Ridículas, váyanse a dormir. Esto todavía está grabando, ¿cierto? Obvio, Sí. y esto